tardes, profesora. El día de hoy vamos a hablar el desarrollo personal, social y alfabetización cultural en las dimensiones de la educación inicial. Las integrantes del grupo son Alarcón Karen, Bolaños Real Pedania, Esparza Casanova, Karen, Sosa Heredia, Adriana y quien les habla, Espinosa Mara Nedelka. Siguiente, por favor. Ya, a mí me toca hablar sobre la ley, me toca hablar sobre educación inicial en las leyes generales de la educación. Bueno, en varios países, esta ley se conforma más en los países de América Latina, tanto en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y Ecuador. Bueno, estos son el primer nivel del sistema educativo de los niños y niñas, para aquello de los meses de su primer mes de vida, hasta la entrada de las escuelas primarias. También se define como la identidad y los objetivos propios de la educación inicial, instalando a la universalización de los niños de 3, 4 y 5 años. Es aquella ley, es una ley obligatoria, al menos en los últimos años, antes del ingreso a la escuela primaria o básica. Bueno, esta ley es un proceso independentista, es la primera ley general de la educación, es una organización fundamental a la educación primaria o básica, en marcos normativos. Además, en la educación primaria se considera una educación de niños menores de 6 años como una etapa de tener en cuenta como las características diferentes en el desarrollo de las políticas educativas. Aquí más lo conocemos como el LOE, Leyes Orgánicas Interculturales de los Niños. Muchísimas gracias. A continuación, mi compañera. A continuación de mi compañera les voy a hablar sobre la educación inicial. Esta presenta una clara intencionalidad pedagógica en tanto que brinda la formación holística o integral, que abarca los aspectos sociales, afectivos, emocionales, cognitivos y motrices, expresivos de forma complementaria, entrelazadas, encierra un propósito ligado a la construcción de las bases necesarias para la continuidad de los aprendizajes en la trayectoria escolar en la educación básica y primaria. En esta doble función, la educación inicial desarrolla las capacidades, habilidades cognitivas, lingüísticas, psicomotrices, socioafectivas, espirituales, artísticas, que favorecen las actitudes, autonomía, cooperación, en toma de decisiones en el proceso de construcción del pensamiento para iniciar los procesos de aprendizaje sistematizados. Aquí también hay un dato relevante que considera que todos los países de la región cuentan con documentos curriculares para llevar a cabo las propuestas pedagógicas. También los marcos legales regulan sobre la educación inicial desde el nacimiento hasta los 5 años. Aproximadamente cabe aclarar que la presente documento estaremos haciendo se conoce como segunda etapa, es decir, comprendiendo entre 3 a 5 años de edad. Gracias. Bueno, a continuación yo les voy a dar puntos y objetivos de la educación inicial. La educación inicial delinea propósitos y objetivos de carácter complementario en un tanto su función social, política y pedagógica. Propósito en donde convengan distintas líneas conocidas como el desarrollo infantil y la alfabetización cultural. Al desarrollo infantil se reconocen las características particulares de las edades destinatarias, alejándose de los parámetros de niñas y niños ideales o teóricos, dado que el abordaje se complejiza y enriquece con la inclusión y comunitarios. Al mismo tiempo que se busca al respecto por la singularidad e individualidad. La alfabetización cultural es entendida en sentido amplio, dado que permite la participación de la infancia en la vida social como constructora. Por lo tanto, los aprendizajes adquiridos serán herramientas que colaboran en la construcción de la ciudadanía y garantizan trayectorias escolares. Bueno, les voy a dar las características también. Características y variantes de la estructura. Podríamos afirmar que la característica principal de la estructura de la oferta
es la heterogeneidad, donde se combinan los servicios incorporados al sistema educativo, que es la gestión pública o privada, con aquellos que dependen de otros sectores y los que se originan o administran por las comunidades. Si puntualizamos en dónde están los niños de 3, 4 y 5 años o a qué tipo de instituciones concurren, podríamos decir que los países en donde pusimos foco en ese trabajo se vuelven a encontrar el rasgo de heterogeneidad que venimos señalando. Existen ofertas brindadas por otros sectores del Estado, principalmente por el desarrollo social, como el espacio de la primera infancia o centros de desarrollo infantil. Asimismo, es imprescindible resaltar la oferta que existe desde las comunidades que pueden o no ser regulados o supervisados por los estados. Los niños y niñas más pobres en las edades no obligatorias tienen más probabilidades de ser atendidas por los formatos institucionales que desarrollan por fuera de los sistemas educativos. Gracias. Ya yo les voy a hablar sobre gratuidad, obligatoriedad y universalización. Existe un consenso donde se garantiza el derecho de la educación, de la oferta propuesta, donde dan propuestas educativas, donde debe tomar el camino de la universalización de los servicios por encima del carácter obligatorio. En el marco jurídico y normativo señalan como principales estrategias para poder acceder al derecho de la educación que los estados aseguren la universalización de la oferta. Esto quiere decir que podrán adquirir diferentes formatos de estrategias que son adecuadas a los territorios y que son contextualizados a las culturas de las edades de los grupos etarios. Ya, en Latinoamérica se evidencian diferencias respecto a la obligatoriedad, donde según los estudios realizados por CLADET, la OMPED y EDUCO, señala que el grupo más importante en los países se plantean a partir de los 5 años, de los 4 años y de los 3 años. Solo en Cuba no se plantea la obligatoriedad, pero sí se garantiza el derecho a la educación a partir del tópico de lo que es la universalización. La gratuidad y la obligatoriedad van de la mano en el fortalecimiento político e institucional de la educación inicial, dado a que la oferta educativa gratuita de la atención de la educación en la primera infancia brinda los estatus en lo que es el Estado. Y creció en la medida en que se dispuso la obligatoriedad en la OMPLED y en CLADE. En otras palabras, queremos resaltar que los compromisos que se asumen los estados y brindan lo que es la educación en carácter gratuito, generalmente está decidida a partir de la condición obligatoria. Ya, esta situación se deja en el descubrimiento de la oferta educativa que aqueja la franja etaria. Y también esta no está abarcando a lo que es la educación obligatoria. Por lo tanto, estos servicios estarían siendo atendidos bajo el mando de la universalización. Ya, lo cual esta universalización no les ofrece una manera desarticulada y aleatoria. Siguiente. Gobernanza y organización de la educación inicial. En este encontramos que el grado de la institucionalidad y de compromiso por parte de los estados suelen reflejarse en las estructuras que tienen su encargo educacional inicial. Y recalcamos la importancia de determinar si la política pública se construye y se gestiona de una manera sectorial o intersectorial, ya que su indeterminación genera disputas o tensiones en torno a la rectoría de la educación inicial y debilita la concreción de una perspectiva integral en la protección de los derechos humanos en los menores de edad, en los niños pequeños. Los parámetros de calidad que se ponen en juego, la heterogeneidad de la oferta, por defecto, buena o mala. La cuestión radica en que generalmente encontramos un grado importante de
de disparidad, desigualdad y un alto nivel de precariedad, entre otros obstáculos según su dependencia administrativa. Gracias.